Y desde luego, esta no será la única vez que los estaremos invitando. Estaremos tratando de manera permanente de que podamos convocar a la sociedad, por lo menos cada 3 meses, para informar de cómo vamos avanzando, para que nos den su opinión de si ven resultados, para que se puedan sumar los esfuerzos. Seguramente la solución de los problemas de Pátzcuaro no se van a dar en meses, pero sí podemos asegurar que sí vamos a empezar a cimentar, a poner el cimiento de una política diferente, que sea el cambio estructural, el cambio sustantivo de lo que Pátzcuaro requiere. Hoy, mis queridos amigos, queremos participar con ustedes, pero también queremos que ustedes participen con nosotros. Ahí está una unidad administrativa que ustedes ya conocen, un inmueble que estaba en el abandono y que hoy hemos ya albergado allí todas las áreas administrativas. Cualquier compañero de cualquier comunidad, tenencia, de cualquier sector, puede ir a la unidad administrativa municipal y ahí va a encontrar todos los servicios en el mismo espacio. Estamos tratando de que se cierren solamente las unidades que por seguridad o por necesidad tengan que estar con privacidad, pero el 85% de las áreas de trabajo estarán abiertas, que la gente llegue, que nos vea trabajar, que nos vea cerca, que sienta confianza, que tenga contacto. Esa es una política pública también que estamos implementando y que seguro nos va a dar mejores resultados. Va a haber un respeto de todos los funcionarios para que estemos dedicándonos a laborar para tener mayor productividad, para tener mejores resultados. Y esto es simple y sencillamente porque queremos servir a la sociedad, a ti ciudadano, a ti ciudadana. Termino comentándoles que es importante que acudan a nuestras convocatorias. No tenemos otra intención más que informarles y escucharles. Y por ello, después de que terminemos esta asamblea, donde queda validado ante la sociedad este plan de desarrollo, repito, giraré instrucciones a cada área para que en un término máximo al 10 de enero tengamos un documento de área por área para decir, este es mi plan de desarrollo municipal. Entonces, podamos trabajar a partir de enero con una guía, con un objetivo, con una organización, que todo el mundo hagamos lo que nos corresponde y el orden, sin duda, será el éxito de los resultados. Por ello, no me queda más que agradecerles su presencia, sean ustedes bienvenidos, agradecerles a los compañeros del Cabildo que hoy nos acompañan, demostrando su responsabilidad y su compromiso con la sociedad, y lo más importante es que estaremos muy de cerca de ustedes y esperamos que ustedes hoy empiecen a caminar por esta ruta de la participación, que nos ayuden. La ciudad puede estar limpia si participamos en la sociedad. El sistema de agua potable podrá funcionar si todos nos hacemos responsables y si nos integramos con los sectores como con los maestros, que hoy son tiempos de que podamos tener la respuesta del sector educativo y que vayamos por esa ruta de hace muchos años, donde el maestro era muy respetado por su participación, por su colaboración, pensando siempre en la sociedad. Por ello, amigas y amigos, bienvenidos, muchísimas gracias y agradecemos a nombre de esta administración su voluntad y su tiempo. Muchas gracias.